en nuestra vida. Ciertamente, cuando nosotros administramos nuestro tiempo, estamos administrando nuestra vida. Más interesante aún es que muchas veces no nos damos cuenta que cuando desperdiciamos el tiempo, estamos justamente desperdiciando nuestras vidas. La palabra de Dios nos muestra en el Salmo 101 que dice: no me pondré como meta nada en que haya perversidad. Las acciones de gente desleal las aborrezco. No tendrán nada que ver conmigo. Esta palabra poderosa nos llama a reflexión. ¿Por qué? Porque si bien cómo administremos nuestra vida es una decisión personal, porque yo no puedo influir, aunque lo desee humanamente hablando, en las decisiones que otra persona toma. Ciertamente, la única que puede influir y transformar la mente y el corazón es la palabra de nuestro Dios. Pero cuando vamos a ver y analizar lo que está ocurriendo hoy en día, como jóvenes, adultos, estamos desperdiciando nuestra vida. ¿Cómo no enseñamos a nuestros niños cuál es la manera correcta de proceder? ¿Cómo aprovechar el tiempo? Ciertamente es necesario decir algo. ¿Por qué es necesario decir algo? Porque cuando vemos cómo la sociedad simple y sencillamente está cayendo en prácticamente una situación de desesperación, nos encontramos con el punto crítico. Nos encontramos con el punto que nos lleva a pensar, ¿qué podemos hacer? Ciertamente hay algo que podemos hacer. Exponer los principios de la palabra, dejar que la palabra sea la que obre, transforme mentes, transforme corazones. Ciertamente no puedo hacer más que compartir las enseñanzas de los pensamientos de la palabra de Dios. Y quiero decirte, mi estimado, que me estás oyendo, estamos llamados a establecer metas que aprovechen el tiempo, que glorifiquen a Dios, que dignifiquen nuestra comunidad, nuestra sociedad. Pero para hacer eso, tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios. Cuando el Señor nos dice a través de su palabra, no me pondré, fíjate bien, el salmista dice, y el Espíritu Santo expone ese deseo que llega producto de la comunión con Dios, esa resolución que solo puede surgir cuando Dios interviene y ha ordenado la mente y el corazón a través de su Espíritu Santo. Cuando vemos la primera resolución que se hace el salmista, ciertamente es impactante. Dice, no me pondré como meta nada donde haya perversidad. No me pondré como meta nada en que haya perversidad. No me pondré como meta nada que haya en la perversidad. Es decir, el salmista, diversas versiones de la palabra, pero lo que está dando a entender, que él se va a apartar de la perversidad. ¿Pero qué es la perversidad?, dirán, porque muchos de nosotros llegamos a tener el concepto de nosotros mismos, nos autodefendemos y decimos, no, si yo no soy perverso. Déjame decirte que la perversidad es una inclinación o actitud intencional. Oye bien, es una inclinación o actitud intencional hacia el mal. Es decir, el daño o la corrupción moral, contrapuesta totalmente a la rectitud. Oh, un saludo a todos. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo acá la palabra de Dios? Que cuando nosotros dejamos incitar por la naturaleza pecaminosa a esa actitud intencional de hacer lo malo, estamos dirigiéndonos hacia la perversidad. Porque ciertamente no es necesario, y pon atención en esto, una persona en su mente desea de repente venir y hacerle daño a otra, porque esa persona le dañó primero. Y luego viene y en su mente prácticamente se desquita, le hace daño, le hace mal. Ahora bien, otra persona le hicieron el mismo daño y viene y actúa, se desquita, le hace mal a la otra persona. Humanamente hablando, uno no hizo nada y el otro sí lo hizo. Pero ante los ojos de Dios, ambos hicieron algo malo. ¿Por qué? Porque uno deseó hacerlo, pero no lo hizo no por dominio propio, sino por temor a las consecuencias sociales. El otro, pues, se decidió a hacerlo.
y va a experimentar las consecuencias sociales, pero el que lo deseó en su corazón, el que anheló aquella perversidad de hacerle daño al prójimo, ciertamente también hizo mal. Las consecuencias eran distintas, porque mientras la otra persona viene y se esconde tras lo que los demás no vieron, prácticamente alimenta su autoconcepto que crea de moral, de ética, de sí mismo como una buena persona que no daña a los demás. Entonces, cuando se le habla, fíjate bien, cuando se le habla de justicia, rectitud e integridad, él se siente una persona justa, recta e íntegra por cosas que no ha hecho, que no ha mostrado lo que ha deseado hacer, que no ha mostrado el mal que está en él. Pero, esta persona se siente tan bien que llega a un punto en el que su orgullo se vuelve altivez y luego ya considera que es don bueno, que no necesita a Dios, porque su proceder es justo, recto e íntegro. Cuando en realidad en su corazón hay rebeldía, hay maldad, porque está asumiendo que es tan bueno, tan perfecto, que no necesita a Dios. Entonces, en este punto, puedo decir que el ser humano simple y sencillamente necesita de Dios. ¿Por qué? Porque si se descuida, si se llega a tener un autoconcepto de sí mismo lo suficientemente alto como para creer que no necesita el perdón, la misericordia, la gracia divina, el individuo va a perderse en el camino de la perversidad porque está la actitud, el deseo, la intención, refrenado por el problema de las consecuencias sociales, el temor al dolor, el temor a la represalia de la sociedad porque haga algo malo. Pero esto no es más que una máscara que oculta el verdadero anhelo, el verdadero deseo. Pongamos el caso como Jesús lo explicó hablando del adulterio. El que codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró. Lo hizo en su corazón, lo hizo en su deseo. No lo ha hecho en forma práctica, pero sí ha guardado el deseo tras una máscara y se ha puesto una túnica de religiosidad, una túnica de ética, una túnica de moral, que lo que trata es de adormecer a su conciencia que le testifica que necesita de Dios. Lo adormece a su conciencia que le testifica que necesita de Dios y él se cree que es lo suficientemente bueno, perfecto, justo para no tomar en cuenta a Dios, para proceder como a él le parece, para hacer justa y sencillamente lo que él quiere porque él es don bueno. Y en este contexto, ciertamente he de decir, un abrazo para ti también, mi hermano, en este contexto he de decir que esto ocurre hoy con más frecuencia, porque en el contexto digital estamos expuestos y sumergidos en un mundo en el cual tenemos la capacidad de decidir si nos inclinamos a la perversidad o no. Muchos creyentes tenemos una lucha diaria con esta situación, pero hay otros que solapadamente no están luchando con ello porque se han dejado inclinar a la perversidad, porque consideran que porque nadie los está viendo, porque no están expuestos ante otros, las cosas están bien. Cuando en realidad el caso no es si te ven tus vecinos, tus amigos, tus conocidos. El caso es que cada acto del ser humano está expuesto delante de Dios. El plan de tu vida, el propósito o la dirección, lo que eliges concretamente, lo que decides hacer y lo que decides no hacer. Cuando decides vivir en rectitud e integridad, decides vivir acorde a lo que tú estás diciendo o decides no vivir acorde a lo que tú estás diciendo. Y no te digo con ello que la persona que es íntegra tenga que ser perfecta, porque soy el primero que tengo muchos errores y muchas luchas. Pero lo que te estoy diciendo es que la persona íntegra está librando una batalla día con día, por mantenerse en los caminos de Dios, en un crecimiento personal y espiritual, en el cumplimiento de las responsabilidades. Oye, la palabra de Dios nos llama a redimir el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es nuestra vida, ciertamente. Recuerda lo que dice la misma palabra en Efesios 5, en este capítulo 5, en los versículos 15 y 16, nos habla de aprovechar el tiempo. Dice, así que tengan cuidado de la manera que viven. No vivan como necios,
sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, redimiendo bien el tiempo, dicen otras versiones, porque los días son malos. Ciertamente vivimos en días en los cuales la sociedad, el sistema de valores de este mundo, el pecado que nos acecha a través de nuestra propia carne y el enemigo, que el Señor le reprenda a Satanás, está tratando de que caigamos, que tropecemos, que nos pongamos la máscara de que todo está bien, cuando en realidad en nuestro corazón hay un desorden, hay bajas pasiones, hay rebeldía, hay maldad, hay odio contra el prójimo. Ciertamente cuando nos ponemos esa máscara para encubrir lo que hay en nosotros, estamos sí aparentando estar blancos, 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 cuando por dentro, lo que el Señor le dijo a los fariseos, somos sepulcros blanqueados. Si alguno de ustedes, dice la palabra de Dios allá en Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, y esta sabiduría, comprendámoslo bien, la sabiduría nos va a orientar, nos va a indicar cómo aprovechar el tiempo, cómo aprovechar los recursos, cómo aprovechar cada día, hacer que cada día cuente. Mi estimado, el día tiene 24 horas. Tú puedes hacer que ese día sea valioso, tú puedes aprovecharlo, tú puedes aprender algo nuevo, tú puedes trazar tus metas, tus propósitos, desarrollar la creatividad y los talentos que Dios puso en tu vida, pero es necesario la presencia de Dios, es necesaria la sabiduría de lo alto, es necesario quitar las máscaras, dejar que Cristo entre al corazón, ordene la mente y los pensamientos. Debemos pedir a Dios. Porque dice la palabra, si a uno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios. Y Él se la dará. Pues Dios le dará a cada uno generosamente, sin menospreciar a nadie, como dice la NBI, o sin reproche, como dice la Reina Valera. Ciertamente, estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos en los cuales se nos adormece, quizás con un videojuego, quizás con un programa, y quizás con una cosa, una adicción o algo. Y el tiempo se nos escurre entre las manos. Oye, ¿sabías tú que el tiempo global, diario, que muchos jóvenes utilizan hoy en día en las redes es de 5 a 6 horas? ¿Sabías tú que los que navegamos en la red muchas veces nos distraemos y pasamos minutos valiosos viendo cosas que no nos edifican? El 11.3% de los jóvenes entre 14 y 24 años se encuentran en riesgo elevado de hacer un uso compulsivo de algunas malas prácticas digitales, incluso de servicios digitales que no edifican a nadie, sino que te arrastran a la perversidad. Pero son decisiones en las cuales vamos a tomarlas mal, al menos que tomemos en cuenta los principios y valores absolutos. ¿Cuáles son esos principios y valores absolutos? Pues son los principios que ha establecido la verdad. Son los principios que ha establecido el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Más de la mitad de personas en los diferentes países van a estar viendo que se levantan pendientes de su celular. Van a estar viendo que se levantan pendientes de cosas. Pero, ¿sabes qué? Esas cosas no necesariamente te edifican. Y, oye, antes de acostarte, por favor, dímelo. ¿No es muchas veces la pantalla de tu celular último que ves o al levantarte? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una plática con tu familia? Porque te diré algo. La palabra de Dios nos llama a que nuestras acciones deben estar en función también de estar a favor de los nuestros, de nuestra familia, estar en esa comunión familiar. Pero esto es parte de la pureza y el aprovechamiento del tiempo también. Es un posicionamiento ético, es rechazar la deslealtad. Hay muchas personas que somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Nuestros amigos pueden contar con nosotros a toda hora, en todo momento, pero nuestra familia no. Y por eso el salmista dice, las acciones de gente desleal las aborrezco. Tenemos que tener un posicionamiento. Y tú dirás esto, no, pero eso es para empresarios, eso es para otro tipo de personas, no es para mí. No, tú
que estás en tu casa, sin importar si eres hijo, padre, madre, tú que estás allí con una familia, si la tienes, Dios te bendijo tenerla, o con personas a tu alrededor que te han ayudado en alguna manera, tiene una responsabilidad, tomar un posicionamiento ético, porque ¿sabes qué? Hoy en día hay una gran cantidad de deslealtad, hay una gran cantidad de deslealtad ética. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay una falta de fidelidad, mi estimado. Un saludo a todos, Dios me les bendiga. Hay una falta de fidelidad, hay una falta de principios morales y de rectitud. Hay una falta de dedicación de tiempo para nuestra familia. Vivimos que familias se desmoronan. ¿Y por qué se desmoronan? Porque no dedicamos tiempo a cuidarla. La familia es como un jardín donde muchas veces hay que matar, y lo digo en este sentido, hay que matar las malezas, las malas hierbas que se filtran. Es un jardín que debemos cuidar. Si llega la plaga a aquellas plantas, a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa, a tu esposo, si llega la plaga, las cosas malas, tú estás ahí para quitar esa plaga. Tú estás ahí para ayudar a eliminar esa plaga. Tú estás ahí para matar lo malo, la plaga que llega, y ayudarle a evitar esos malos hábitos, esas malas prácticas, esas cosas que dañan, que traen destrucción. Porque óyeme bien, el mundo en el cual nos movemos, hay una gran posibilidad de caer en adicciones. Y si no tenemos el pensamiento crítico que da la sabiduría de Dios, la capacidad de evaluar y discernir en el momento oportuno en el que tenemos que apoyar a nuestra familia y apoyarla con la intención, la decisión, la veracidad y la conveniencia que va a traer para nuestra familia, tomarnos de la mano de Dios. Y no determinamos utilizar palabras asertivas que no critiquen, que no dañen, sino que edifiquen, que expresen nuestros sentimientos, pero sin exageración, sin lastimar a otros. Si no nos detenemos convenientemente para nuestra familia, entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque, mi estimado, en los momentos de crisis, de dificultad, te digo, quien va a estar contigo es tu familia. Porque el Señor, fíjate bien, esta palabra, Proverbios 12:22 lo dice, el Señor aborrece los labios mentirosos, pero se complace, mi amado, se complace en los que actúan con lealtad. Tú lo puedes buscar, Proverbios 12:22. No debemos de hacer, fíjate bien, y con esto te refuerzo, no debemos de hacer amistad con gente violenta. Porque así lo dice Proverbios 22:24-25. No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Porque ¿cuál es la trampa, te dirás? Bueno, la trampa es que cuando tú andas con personas que tienen un mal manejo de ira, muchas veces te acostumbras también a reaccionar mal. Ciertamente, el 70% de los ciudadanos hoy en día se preocupa por saber qué es cierto y qué es falso. En entornos digitales, ¿por qué? Porque ciertamente hay una preocupación por desinformación. Hay una preocupación. Y tú dices, ¿y esta noticia que está saliendo será cierta, será falsa? Ahora, pero con la misma preocupación que estamos interesados en ver qué pasa en las redes, si es cierto o si es falso, si este artista o este otro artista, con esa misma preocupación nos deberíamos de preocupar por nuestros hijos. Y por esa misma preocupación te deberías de preocupar, caballero, por tu mujer. Por esa misma preocupación, tú que me escuchas, sierva de Dios, te deberías de preocupar por tu marido. Porque lo que sea cierto, lo que sea falso en lo demás, fuera de tu hogar, está bien que lo quieras saber para mantenerte alejado de lo que no conviene, sí, pero deberías de preocuparte por tu casa, por tu familia, porque hay una desconexión. Fíjate bien, se eleva la conexión informática. Prácticamente hay situaciones en distintos países. El 37% de los españoles, ¿sabes qué? Procura evitar notificación de la desconexión.
Porque cuando está desconectado se siente que está perdido, no sabe cómo está el mundo. Pero esta cifra del 37 asciende al 44% entre los menores de 35 años. Y esto dificulta ciertamente el ejercicio del pensamiento crítico sobre la realidad, sobre lo que está ocurriendo. Y esta preocupación se manifiesta en algo que refiere a la informática. Pero esta cifra que va aumentando, ojalá fuera así en los esposos que se preocupan por sus esposas, por sus hijos, las esposas que se preocupan por sus esposos y sus hijos, los hijos que se preocupan por ser un instrumento de honra que alegre el corazón de sus padres. Pero no hay una preocupación por la desconexión. Y qué triste es. Porque cuando no estamos invirtiendo tiempo en nuestros seres queridos, en conectarnos con ellos, estamos invirtiendo tiempo en alejarnos. Hay una necesidad. Tenemos que establecer un compromiso en esta tierra por establecer límites. Es decir, cuando el salmista lo expresa de esa manera tan resuelta, donde dice, esas cosas no tendrán nada que ver conmigo. Es un autodesafío, es el establecer límites y horarios claros. ¿Por qué? Hay que establecer horarios para administrar nuestro tiempo, mi amado. Hay que establecer horarios, sí, es necesario ver algo en las redes, sí, está bien, pero hay que apagar los dispositivos e invertir tiempo en nuestra familia. Hay que buscar el equilibrio entre la vida real y nuestra familia. Porque con vida real, digo, la necesidad que tenemos de trabajar, de estudiar, quizás un momento en las redes, pero hay que buscar un equilibrio, porque lo más importante al final del día es nuestra familia. Al menos que establezcamos límites en nuestra vida, vamos a estar cayendo en un desequilibrio. La falta de horario, la falta de asignación de un tiempo para las cosas te está dañando, te está perjudicando. Porque cuando no eres capaz de establecer un determinado tiempo para las cosas que son importantes y que están pendientes de hacer, ¿sabes qué es lo único que estás logrando? Lo único que estás logrando es crear una situación problemática más adelante. Porque cuando las personas no aprovechamos el tiempo, solo nos espera lamento y arrepentimiento. Te pregunto, ¿estás aprovechando el tiempo? ¿Has establecido límites a las redes sociales? ¿Has establecido límites al tiempo en el cual puedes estar haciendo cosas que no edifican? ¿O te has apartado de ellas? Es necesario, es tiempo de establecer límites. Es tiempo de establecer límites a las malas compañías. Es tiempo de establecer límites a los malos consejeros. Es tiempo de dejar relaciones tóxicas. Tú, jovencita, ¿qué andas haciendo con un caballero que no está interesado más que en una relación pasajera? ¿Qué estás haciendo tú, caballero, en una joven que no está interesada más que en una persona que le lleve y que le traiga, en una relación vana y pasajera? Porque cuando estás invirtiendo tiempo en una relación así, ¿sabes qué estás haciendo? Desperdiciando tu recurso más valioso, tu tiempo. Tu tiempo es tu vida. Tu tiempo es tu vida. Espero que lo entiendas. Tu tiempo es tu vida. Debes de poner límites a aquello que te hace ver pasar un día y otro día sin lograr resultado. Cada día debe haber pequeñas metas claras, pequeñas cosas que contribuyan a tu objetivo, a desarrollar tu creatividad, a desarrollar tu potencial. Porque al menos que logremos ese equilibrio, al menos que logremos de la mano de Dios ese equilibrio, va a haber una gran cantidad de arrepentimientos en unos pocos años, en unos pocos meses para algunos. Porque ciertamente el tiempo es como el agua que se va de las manos. No lo puedes detener, no lo puedes hacer volver. Ciertamente la palabra de Dios nos muestra que la sabiduría que desciende de lo alto es la que nos puede dar la paz, el gozo, pero el discernimiento también. Para llevar aquellos buenos frutos, para hacer aquellas cosas que no se basan en el hecho de que sentimos o no sentimos, no. Es aquellas cosas que son prácticas, que son imparciales, que son sinceras. Son aquellos frutos que dice Santiago 3:17. Estamos llamados, como lo dijo Pablo, a reconocer
que todo nos es lícito. No estás amarrado. Tú puedes tomar tu libre albedrío y hacer lo que tú consideres, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, tal vez, pero decía Pablo allá en 1 Corintios 6, versículo 12, no me dejaré dominar. Y ahí está, mi estimado, a lo que quiero llegar. No te debes dejar dominar por cómo te quiera llevar las demás personas, las corrientes de este mundo, tu carne, los ataques del enemigo. No te debes dejar llevar por los vientos. Tú tienes que tener una meta, un objetivo claro, porque sólo así desarrollarás la totalidad de tu creatividad y el potencial que Dios te ha dado. Los días del hombre ya están determinados. El Señor, dice la palabra, allá en Job 14:5, dice la palabra que el Señor le ha puesto fin, ha establecido los meses de nuestra vida. El Señor ha puesto límites que no se pueden rebalsar. No puedes pasar de ahí, no puedes rebasar esos límites. Y ciertamente, Dios estableció límites a nuestra existencia, sí. Pero es sabio que nosotros establezcamos límites a nuestras actividades. Si has estado en una compulsión, si has estado en un pecado, si has estado en una adicción, te digo, de la mano de Dios puedes establecer límites. Lo he intentado muchas veces, me dirás. Oye, te voy a decir algo. Dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo y 7 el Señor lo levanta. Porque ciertamente Dios no es como los hombres, que los hombres miran lo externo, pero Dios mira dentro. Dios mira el corazón. Dios mira el anhelo, el deseo del cambio. Dios mira el deseo de romper las cadenas que te atan. Dios mira la sinceridad en tu interior. Hoy en día hay muchas personas que se han aislado porque consideran que nadie los quiere, que nadie los aprecia, que nadie los valora y que las cadenas en las que están son tan grandes y tan pesadas que nunca serán libres. Y están aislados, tan escondidos. Son los que no dicen nada. Son los que parece que todo está bien, pero de repente vemos que cae uno, que cae otro. Enfermedad, suicidio, adicción. No sé qué cadena sea la que te esté atando, mi amado, pero de la mano de Dios tú puedes romper todo mal hábito, romper con toda cadena, toda opresión, toda fortaleza de maldad, esa ansiedad que tienes en tu ser. De la mano de Dios tú la puedes vencer. Porque recuerda, nunca, nunca, nunca se ha tratado de qué tan buenos somos, sino que se ha tratado siempre de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él dio su vida para darnos una oportunidad, para darnos una esperanza. No. No es para obligarnos, porque Él no obliga a nadie. Él es un caballero. Él no te obliga. Él permite que coseches lo que siembras. Y en el infierno, en el fuego eterno, será destruido el pecado. Pero aquellos que lo abrazan, nunca lo sueltan y nunca valoran el sacrificio de Cristo. Cuando el pecado sea destruido, como nunca lo soltaron, ahí serán destruidos junto con el pecado por la eternidad. Pero déjame decirte, el Señor te ama. El Señor a ti, mi estimado, sin importar lo que hayas hecho, tiene amor. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere entrar a tu vida. Él quiere empezar a cambiar desde adentro. Porque el ser humano ve lo que hay fuera. El ser humano valora tanto tienes, tanto vales. El ser humano dice qué has logrado, qué no has logrado. Señores, el ser humano trata a la persona como éxito o fracaso, depende de lo que tenga. Pero Dios ve la sinceridad. Dios, muy a diferencia de los demás, Él ve el anhelo sincero de querer cambiar. Mi estimado, si tú has caído en algo, si tú no estás administrando bien tu tiempo, si sientes que no has administrado bien tu familia, si sientes que en algún momento, en algún lugar te envolviste en una adicción y no puedes salir, Cristo Jesús te está llamando. Él te dice, yo te amo. No importa lo que hayas hecho, yo te amo. Yo he decidido amarte a ti. Y te amo de tal manera
que como he decidido amarte a ti, estoy dispuesto a perdonar tus pecados y tus faltas. Yo pagué el precio en la cruz del Calvario, pero nunca te he obligado a aceptar el regalo de salvación. Porque es una cosa que tienes que nacer de ti, abrirme la puerta del corazón. La palabra de Dios nos lleva a esa bendición de la fe. Nos lleva al camino correcto y nos pone la fe como elemento maravilloso, en el cual nosotros decidimos si resistimos a la voz del Espíritu Santo o cedemos y aprovechamos esa fe producto del oír la palabra de Dios para alcanzar la salvación. Te lo digo, Dios te ama. Si tú crees a la palabra de Dios, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó en la cruz del Calvario y que puedes alcanzar salvación no por tus méritos, sino por los de Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz, por su sangre poderosa que nos limpia y purifica de todo pecado. Tú puedes orar y Dios no va a tener importancia el montón de palabras bien bonitas, sino que va a tener importancia tu sinceridad. Porque déjame decirte, de entre todos, yo soy el primero que necesito que Él me vaya renovando, transformando y cambiando día a día. Pero si tú también crees que necesitas de Jesús, te invito en esta hora, ahí donde estás, sin importar cuánto hayas caído, lo que hayas hecho, los errores cometidos, cierra tus ojos. Seamos sinceros ante Dios porque Él está queriendo restaurar y sanar tu interior, empezar a ordenar todo para que aquello que has perdido puedas trabajarlo de nuevo, para que aquel jardín donde ha metido plagas y ha destruido tanto, puedas trabajarlo de nuevo, eliminar los malos hábitos y vencer en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, te invito, cierra tus ojos. Dile, buen Dios y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por tu amor y misericordia, por tu palabra, por tu fidelidad que me testifica que me amas. Te pido perdón por no tomarte en cuenta, por mis malas decisiones, por no administrar bien mi vida, que es mi tiempo. Ahora, Señor, te pido perdón. Te ruego, Jesús, que perdones mis faltas, que perdones mis pecados, que me permitas, Señor, empezar, de tu mano, Señor, una nueva vida. Yo creo que por tu sacrificio en la cruz del Calvario puedo alcanzar salvación si pongo mi fe únicamente en ti. Ahora, Señor, te pido perdón. Te digo que pongo mi fe y mi esperanza en ti. Te ruego que me laves, que me perdones, que me purifiques con tu sangre preciosa. Limpia mi mente y mi corazón. Te abro las puertas del corazón. Entra a mi vida. Transfórmame. Creo que eres el Hijo de Dios, que diste tu vida por mí, que resucitaste de entre los muertos. Y hoy rindo mi vida, Señor. Te lo ruego. Dame la oportunidad de seguirte y servirte todos los días de mi vida, para que pueda estar un día en tu presencia y pueda empezar a ser libre de todas esas compulsiones, adicciones, malos hábitos, malas compañías, relaciones tóxicas. En el nombre de Jesús te ruego que rompas mis cadenas. Quiero ser libre en ti. En el nombre de Jesús lo pido todo y te doy las gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo, Jesús. Amén y amén. Óyeme, Dios es fiel. Dios, a diferencia del hombre, es siempre fiel. Quizás las personas se acuerden de tus errores, te restreguen en la cara lo malo que has hecho, los errores cometidos. E incluso ante la sociedad quizás tengas que pagar por esos errores. Pero déjame decirte, de hoy en adelante, si has creído en Jesús, tienes libre acceso al Padre. Puedes orar y Él te oye. Él ha perdonado tus pecados y ya no se acuerda más. Tú te acuerdas para que te des cuenta del amor y la misericordia de Dios, que a pesar de ser como eres, Él te ama. Y eso es lo importante. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te prospere, que el Señor te ayude a cambiar toda mala práctica, todo mal hábito. Y recuerda siempre, escucha la palabra de Dios. Si no en este programa, en cualquier otro. Busca la oportunidad de leer la Biblia, busca la oportunidad de orar, busca la oportunidad de congregarte. Y no te preocupes. Dios pondrá el medio
el tiempo y la oportunidad. Ánimo. Antes de dormir este día, ponte en las manos del Señor, que Dios hará en tu vida cosas maravillosas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Es un placer siempre compartir la palabra de Dios. Somos TICS y Pensamientos Bíblicos y es una bendición.